Esto es Cabildeo Digital. Betas. ¿Quién se llevó la riqueza minera en los años del MAS? Una investigación de Amalia Pando y Edwin Cacho Herrera. Amigos, amigas, bienvenidos a Betas, un programa que explora quién se llevó las riquezas mineras en los tiempos del MAS. Es un programa que en 8 capítulos les va a contar todo sobre la minería en la Bolivia de hoy, en la Bolivia de los años del MAS. Comenzamos esta serie retratándoles cómo es la anatomía de la minería en Bolivia de hoy. Y me toca presentarles cómo es la minería en Bolivia en los tiempos actuales. Bolivia vive de la minería desde antes de la colonia española. Lo hizo durante toda la República, por cerca de 2 siglos, y sigue haciéndolo en tiempos del Estado plurinacional. Hemos entrevistado al ingeniero Héctor Córdoba, un analista minero independiente y conocedor del sector como pocos. Él afirma que el país seguirá viviendo de la minería por más tiempo y estamos seguros que él no se equivoca. El agotamiento del gas natural, el recurso natural que marcó una época dorada entre el 2006 y el 2014, y la todavía poca gravitación de los otros sectores en la economía nacional, hacen que la minería siga teniendo la calidad de motor económico del país. Primero fue la explotación de la plata, luego del estaño, ahora le toca al zinc, pero sobre todo al oro que está en pleno apogeo. Durante la gestión 2023, las exportaciones de oro alcanzaron un valor, escuchen esto por favor, de 2.531 millones de dólares, que representan cerca del 50% del valor de las ventas de minerales al exterior, que totalizaron 5.601 millones de dólares. El dato es oficial, corresponde al ministro actual de Minería y Metalurgia, el señor Marcelino Quispe, durante la rendición pública de cuentas al final del 2023, que esa cartera de Estado realizó en la ciudad de Oruro el 2 de febrero en la capital del pagador. La minería tradicional, aquella que se dedica a la explotación de la plata, el estaño, el zinc, el plomo, el antimonio, el cobre, el wolfram y el hierro, entre otros minerales, no tienen el tamaño que luce ahora la minería aurífera. De la mano de los gobiernos del MAS, de don Evo Morales, que gobernó el país entre el 2006 y el 2019, y del gobierno de don Luis Arce, que comenzó a gobernar en 2020 y sigue haciéndolo hasta nuestros días, el auge del oro es evidente, como también es incontrastable el costo para el medio ambiente, la estructura impositiva y la salud de los bolivianos que habitan las riberas de los ríos en el norte de La Paz y en el departamento del Beni, producto del uso del mercurio y de las quemas de los bosques amazónicos. Comencemos entonces con las cooperativas, sobre todo las auríferas, y el peso que han ido ganando en las 2 últimas décadas. Son cooperativistas todopoderosos. La relocalización de los trabajadores mineros asalariados dejó en la calle y sin destino a más de 25,000 personas. Tras el cierre de las operaciones de las minas a cargo de la Comibol, las cooperativas sostuvieron la minería tradicional durante el periodo 1985-2005. Entonces estamos hablando de cerca de 20 años que la minería cooperativizada fue el sostén de la economía del país. Al despuntar el siglo XXI, la elevación de los precios internacionales de los minerales la convirtieron, estamos hablando de la minería cooperativizada,
en lo que siempre soñaron ser las cooperativas, ser consideradas imprescindibles en la economía nacional. En ese periodo acumularon poder económico, trasplantaron el poderío organizativo que tuvieron en las minas estatales, llegaron a ser tantos en número de cooperativistas, en número de afiliados, que los consolidó como un poderoso sector social. Y claro, todo eso derivó en el ansiado poder político que cualquier colectivo organizado quiere tener, si es que también tiene ambiciones de poder como los tienen los cooperativistas mineros. La suma de todos estos poderes es muy difícil de contrarrestar. El gobierno tiene el poder de la legalidad, tiene el poder de la fuerza coercitiva, pero no alcanza. Los hemos visto en el caso del asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, recuerda el ingeniero Córdoba. Y dice esto porque el poderío, el poder que tienen los cooperativistas mineros sobrepasa todos los límites que hemos conocido. Es más, déjenme contarles que un cooperativista minero alcanzó a ser comandante de las Fuerzas Armadas de la Nación. Sin otra habilidad que no sea arañar la tierra, cientos de trabajadores mineros y sus familias retornaron a los campamentos abandonados por la Comibol. El gobierno de ese entonces les autorizó que trabajen en los desmontes y áreas específicas de las minas, siempre y cuando se organicen en cooperativas sin fines de lucro y con economía de subsistencia. Así lo hicieron y entonces estos ex trabajadores mineros comenzaron a trabajar en desmontes y en áreas específicas que les autorizaron las autoridades de ese momento. Se agruparon como cooperativas y empezaron a explotar lo que la Comibol dejó a medias, nos explica el ingeniero Córdoba. Años más tarde, apuntalados por la minería del oro, sobre todo la que se explota de manera ilegal en casi todas las operaciones, en alianza con los gobiernos de la historia reciente del país, empezaron a desplegar el poder que habían forjado después de 1985. Miren esto, el primer ministro de minería del régimen de Evo Morales fue un cooperativista minero de Huanuni y paradójicamente el primer ministro de minería del gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez también fue un cooperativista minero, pero esta vez de la región de Potosí. Queda claro entonces, dice el ingeniero Córdoba, que la materialización de sus intereses no pasa por cuestiones ideológicas, sino por el pragmatismo más descarnado que tienen los cooperativistas mineros y que en el último tiempo se ha expresado en que este sector ha tenido y tienen senadores, diputados, asambleístas departamentales, imponen ministros, viceministros, directores y otras autoridades en todos los gobiernos en los que necesitan y quieren tener presencia. Don Héctor Córdoba, el ingeniero Córdoba, anota que hubo un momento en que un cooperativista fue comandante de las Fuerzas Armadas de la Nación, y esas son palabras mayores en el tema minero, según el ingeniero Córdoba, que se guarda, no quiere decir, no quiere revelar la identidad de quién fue el cooperativista minero que alcanzó el máximo cargo en las Fuerzas Armadas de la Nación. ¿Será que por eso la institución armada tiene, por ejemplo, empresas públicas y además cuadrículas que terciariza y donde se explota, por ejemplo, oro en el río Mapiri y vulnerando el medio ambiente? ¿Será que porque tuvo un comandante cooperativista minero también violenta el medio ambiente? Bueno, son preguntas que quizás en algún momento tendrán que ser respondidas. Pero el dato que nos entrega el ingeniero Córdoba es muy decidor. Un cooperativista minero llegó a ser comandante de las Fuerzas Armadas de la Nación. Pero hay otros datos. El ingeniero Córdoba dice que la regalía minera, la regalía del oro, fue reducida a 1/3 para beneficiar
a los cooperativistas mineros del país. ¿De qué se trata esto? Uno de los principales principios en la minería cooperativizada es la distribución equitativa de los excedentes para los socios en una especie de salarios para la subsistencia familiar. Con la subida de los precios desde 2005, las ganancias llegaron a cifras nunca antes vistas. Hubo meses en que las cooperativas llegaron a recibir, los cooperativistas, no las cooperativas, los cooperativistas llegaron a recibir entre 20,000 y 40,000 dólares mensuales. Imagínense, amigos, cada cooperativista recibía esa cantidad de dinero mensualmente. Y ya no trabajaban. El boom era tan grande, los precios se habían disparado por los aires y entonces los cooperativistas contrataban a otras personas para que hagan el trabajo duro en las minas. El boom de los precios les permitió dejar de explotar a sus familias y a ellos mismos y contratar a otros mineros para que realicen su labor en las minas de primera dejadas por la Comibol. A estos les llamaron los segundas, así les llamaron, los segundas, que a su vez subcontrataban a los terceras. Imagínense, los cooperativistas contrataban a gente que les llamaban los segundas y estos subcontrataban a otras personas a quienes les llamaban los terceras. Y fíjense, y estos a su vez contrataban a peones. Entonces, había ganancias para todos, para los peones, para los terceras, para los segundas y para los cooperativistas mineros. En 1997, al finalizar el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se estableció una escala de regalías mineras. El oro debía pagar el 7%, la plata el 6% y el 5% los otros minerales por el valor bruto de ventas. Córdoba, el ingeniero al que hemos entrevistado, afirma que no se sabe cómo exactamente, pero años más tarde, las cooperativas lograron que la regalía del oro baje al 2,5%. Vale decir que comenzaron a pagar un tercio de lo que en realidad deberían pagar, que era el 7% que estaba establecido por norma. El analista cree que en realidad fue un ofrecimiento del gobierno entrante, vale decir del gobierno de Evo Morales en 2006, y no por simpatía eterna con los cooperativistas, sino que había un plan para quedarse con el 4,5% restante, ya que el nivel central del Estado no recibe ni un solo centavo por el cobro de la regalía minera por el oro, vale decir el 7%. Todo lo recaudado va a los gobiernos departamentales y municipales. El plan, por tanto, es que el porcentaje que se deja de cobrar a los cooperativistas, vale decir el 4,5%, se transforme en un impuesto bajo control exclusivo del gobierno central. Por tanto, hubo una masiva y ruidosa manifestación de cooperativistas exigiendo en La Paz pagar ese impuesto. Era una manera de negociación, ya que el gobierno de Luis Arce estableció un porcentaje un poquito mayor, 4,8%, para negociar y bajar eso al 4,5%. Esto nunca entró en vigencia, por tanto, siguen pagando el 2,5% como regalía y todavía no se sabe si van a pagar como impuesto el 4,5%. ¿Cómo controlar a las cooperativas? Esa es una gran pregunta. En Córdoba, el ingeniero al que hemos entrevistado, está convencido de que el control más efectivo para las operaciones en mineras dejadas por Comibol y que ahora están siendo explotadas por los cooperativistas mineros es el control descentralizado, es decir, que pueda ser efectuado por los 3 niveles del Estado, a fin de que las gobernaciones y las alcaldías sepan cuánto sale de sus territorios y puedan aspirar a una regalía justa. Córdoba dice, entre comillas, el SENARECOM, el Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales, pese a su crecimiento, es una entidad débil, porque debe controlar
una por una a miles de operaciones mineras en todo el territorio del país. En el caso del oro, el experto sugiere que sea todo lo contrario, que más bien se debería centralizar en una sola entidad el comercio para que todas las operaciones mineras del oro pasen por una sola entidad y así haya un control riguroso de cómo se explota y se comercializa este mineral precioso. Hubo una intención de centralizar, dice Córdoba, con la ley del oro, pero ningún cooperativista ha vendido un solo gramo al Estado. Por tanto, esta intención ha quedado en un buen deseo y no ha servido para nada hasta este momento, sino solamente para vender las reservas internacionales de oro que están en las bóvedas del Banco Central y que han ido disminuyendo, como todos sabemos, en el último tiempo. Ahora vamos a hablar de las estafadoras del Estado, que, según el ingeniero Córdoba, son las cooperativas mineras que han encontrado una nueva beta para incrementar sus ganancias sin mucho esfuerzo. Muchas se asociaron con empresas extranjeras de dudosa reputación. Muchas de ellas son de gente que son de ciudadanos chinos, colombianos, rusos, chilenos, para aparecer como fachadas de operaciones que mínimamente deberían pagar el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que son chinos, colombianos, rusos y chilenos que están trabajando la explotación del oro, sobre todo en nuestro país, en el departamento de La Paz, en el departamento del Beni y en otras regiones, pero aparecen como si fuesen empresas bolivianas y no pagan los impuestos como deberían hacer. Pero lo que ocurre que son verdaderas estafadoras del Estado, eso dice el ingeniero Córdoba, porque su caracterización es abarcar muchas cooperativas, las utilizan como una especie de palos blancos. Estas cooperativas prestan sus nombres, prestan sus personalidades jurídicas, hacen explotación irregular, sobre todo del oro, y sacan este precioso mineral y luego exportan de manera ilegal hacia el extranjero, fuera de nuestras fronteras, y quienes se llevan las grandes ganancias, por supuesto que son chinos, colombianos, rusos y chilenos, y quedan pocas ganancias para quienes hacen el trabajo duro, que son los bolivianos, familias enteras de bolivianos que trabajan en condiciones muy duras, en condiciones incluso de explotación en las minas, en los ríos, donde están las dragas, donde hay mucha comercialización de oro, donde además hay mucha violencia, trata y tráfico, violaciones a los derechos laborales y otro tipo de delitos. Además, por supuesto, de un daño irreparable al medio ambiente. Este más o menos es el panorama en cuanto a las cooperativas mineras. Es de una explotación tremenda, un daño medioambiental irreparable en este momento para el país. Es una explotación que se hace todos los días de manera irregular, sin control de parte de las autoridades, una explotación que no tiene límites. Hemos visto utilizando a cooperativas como una especie de máscaras. Entonces, esta es la realidad del cooperativismo, donde además se explotan unos hacia otros, donde las cooperativas se afincan además cerca de las grandes empresas mineras para el famoso juqueo, para el robo de mineral, cuando las empresas grandes, las mineras legalmente establecidas, dejan de producir en las noches. Este es un poco el retrato de cómo trabajan las cooperativas mineras. Pero, ¿qué pasa con las empresas privadas? El ingeniero Córdoba también hace un retrato de cómo son las empresas mineras legalmente establecidas. Él dice que el colapso de la minería estatal en 1985 también se llevó por delante a las empresas privadas que explotaban minerales de alta concentración en el país. Recuerda que la única compañía minera que se mantiene incólume
durante 116 años, vale decir desde 1918, es la International Mining Company, Sociedad Anónima, por sus siglas IMCOSA, que son de capitales 100% bolivianos y que explotan estaño y wolfram, o tungsteno también, conocido como tungsteno, y que realmente hay que reconocerle su persistencia. Esta empresa está ubicada en los Yungas de La Paz. Es una empresa que explota hace más de un siglo estaño y wolfram, y es una empresa que se ha sabido mantener pese a todas las vicisitudes que han enfrentado las empresas mineras privadas en territorio nacional. Otras empresas privadas, como por ejemplo, se acordarán ustedes amigos, Comsur, de propiedad del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que a fines del siglo XX explotó las más grandes minas que estuvieron a cargo de la Comibol en esos años dorados de mitad del siglo XX. Tuvo que cerrar, tuvo que venderse. Entonces, esta gran empresa minera, Comsur, con la huida de Goni de Bolivia en 2003, fue adquirida por la suiza Glencore y se creó la minera Sinchihuayra, que opera actualmente en la región de Potosí. Está operando las minas de Bolívar, de Porco y Colquiri, las más grandes del país en este momento, y aún tienen todavía mucho mineral para explotar, sobre todo en vetas de estaño, de plata y de zinc. También nació de esta operación minera la compañía Illapa. Glencore la controlaba y participa en varias operaciones mineras en el país. Pero en el ocaso de 2022, principio de 2023, decidió dejar Bolivia y transferir sus activos a la empresa canadiense-mexicana Santa Cruz Silver Mine. Después de Glencore, Sinchihuayra, surgió la minera San Cristóbal en el departamento de Potosí, que fue considerado el proyecto minero privado más grande de Bolivia, con una inversión de $1.800 millones en una importante infraestructura de caminos, puentes y vías ferroviarias, además de un complejo minero gigantesco, según los datos de la empresa. A principios del año pasado, una empresa canadiense se hizo del control de San Cristóbal. La empresa se llama San Cristóbal Mining Company y ha adquirido todos los activos de la inicial empresa minera San Cristóbal en Bolivia, y ahora es la socia mayoritaria, la principal accionista, recordándoles que en su momento estuvo esta empresa en manos japonesas, en manos de la empresa Sumitomo. Por tanto, este yacimiento a cielo abierto está ubicado en la provincia Norlipes del departamento de Potosí, al sudoeste de nuestro país, y es considerado uno de los más grandes reservorios del mundo en materia de zinc, plomo y plata, por su producción en concentrado, sobre todo de zinc y plata. Pero si hablamos de inversiones privadas en la minería de nuestro país, hay una sorpresa confirmada por el propio gobierno del presidente Luis Arce, y es que en el último tiempo se ha confirmado que Silver Sand, una empresa extranjera que tiene a la minera Alcira, así se llama el nombre de esta empresa minera que tiene operaciones en Potosí y en Oruro, ha descubierto un importantísimo reservorio de plata, puede ser el más grande del mundo en el departamento de Potosí, y también ha descubierto oro en Oruro, en la región de Carangas, un importantísimo reservorio de oro en Carangas, en el departamento de Oruro, lo que muestra que las inversiones privadas
cuando se les permite hacer las cosas, pueden realizar este tipo de hallazgos de importantes vetas, en este caso de plata y de oro. Si las cooperativas mineras, sobre todo las auríferas, aportaran a las arcas nacionales, como lo hacen las empresas privadas en cuestión de regalías, impuestos, respeto al medio ambiente, derechos laborales y otros aspectos que hacen a la explotación minera, el panorama podría ser beneficioso no solamente para el sector minero tradicional y cooperativizado, sino para el conjunto de la población boliviana. Esta es, en todo caso, amigos, amigas del programa Vetas, una anatomía de la minería de hoy en Bolivia. Este es parte y este es el inicio de cómo es una radiografía de la minería en dos vertientes. Las cooperativas que trabajan de manera a veces ilegal, sin cumplir las normas, y el trabajo de las mineras legalmente establecidas en el país, por supuesto bajo todos los controles que establece el Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a seguir con esta serie con Amalia Pando, que tiene muchos otros capítulos sobre el litio, sobre el zinc, sobre el oro, sobre el trabajo de las cooperativas, sobre cómo estamos dejando pasar esta oportunidad para el país, que es haber sido un país minero, seguir siendo un país minero y tener esta cualidad en los próximos años. Así que conmigo estaremos en otro programa. Hasta luego, amigas, amigos.